Bienvenidos a Fruta Astral. ¿Listos para una nueva inmersión, Hoy nos vamos a adentrar en Caperucita Manhattan, de Carmen Martín Guite, publicada en el 90. Una versión moderna, ¿no?, del clásico cuento de Caperucita Roja. Pero esta vez, ambientada en Nueva York. Y bueno, seguiremos la historia de Sarah Allen, una niña de 10 años de Brooklyn, que busca algo más allá de su vida cotidiana. Me parece fascinante cómo Martín Guite usa Nueva York, y Manhattan en particular, no solo como escenario, sino casi como un personaje más. La energía de la ciudad, esa mezcla de posibilidades y caos, se convierte en un motor para la búsqueda de libertad de Sarah. Totalmente. Y hablando de Sarah, me intriga cómo su anhelo de libertad choca con la sobreprotección de su madre, Vivian. Sus viajes semanales a Manhattan para llevarle un pastel de fresa a su abuela, Rebecca Lito, parece ser su única vía de escape. ¿Cómo ves esta dinámica familiar? La relación entre Sarah y su madre es clave para entender la historia. Vivian representa el orden, el control, una vida planificada. La obsesión por la receta perfecta del pastel de fresa es casi una metáfora de su deseo de controlar cada aspecto de la vida de Sarah. Es cierto. Y contraste. Tenemos a la abuela Rebecca, una ex cantante de Music Hall, que representa la libertad y la espontaneidad. Podríamos decir que Sarah busca en su abuela un modelo a seguir, un reflejo de la vida que ella anhela. Sin duda, Rebecca es un espíritu libre, alguien que ha vivido según sus propias reglas. Para Sarah, representa un escape del mundo controlado de su madre. Una ventana a un mundo donde la individualidad y la creatividad son valoradas. Claro. Y justo cuando Sarah tiene la oportunidad de explorar Manhattan por su cuenta, durante un viaje de sus padres, aparece un personaje crucial, Miss Lunatic. Esta anciana sabia y un poco excéntrica se convierte en una especie de guía para Sarah. Lo interesante de Miss Lunatic es que encarna una libertad radical, casi al margen de la sociedad. Vive en las calles, lee el futuro en las palmas de las manos, y no se rige por las normas convencionales. Su influencia en Sarah es fundamental, porque le muestra que hay otras formas de vivir, de ser libre. Y hablando de personajes singulares, no podemos olvidar a Edgar Wolf, el dueño de la pastelería El Dulce Lobo. Su obsesión por encontrar la receta perfecta del pastel de fresa me hace pensar en el lobo del cuento original, pero con un giro. Exacto. Edgar Wolf representa el lado más materialista de la sociedad. El éxito económico, la búsqueda incesante de la perfección, su deseo de obtener la receta de Vivian, casi a cualquier costo, lo convierte en una figura ambigua, no necesariamente malvada, pero sí dispuesta a usar a Sarah para sus propios fines. Y aquí es donde la tarta de fresa cobra una nueva dimensión. No es solo un postre, sino un símbolo de control, de secretos, incluso de la inocencia de Sarah, que Edgar Wolf intenta manipular. ¿Cómo interpretas esta escena donde Sarah le ofrece la receta a cambio de un paseo en limusina? Es un momento crucial en la historia. Sarah, impulsada por su deseo de libertad, toma una decisión arriesgada. Cree que está negociando, obteniendo algo que desea. Sin embargo, cae en la trampa de Edgar Wolf, que la utiliza para acercarse a su objetivo, la preciada receta. La limusina, símbolo de lujo y estatus, se convierte en una jaula dorada, una falsa promesa de libertad. La limusina, como decías, se convierte en un símbolo muy potente. No solo representa el lujo superficial, sino que también nos habla de cómo a veces confundimos la libertad con la comodidad o el placer material. Es una observación brillante. Y mientras Sarah viaja en esa limusina, con la ilusión de libertad, Edgar Wolf se adelanta para intentar conseguir la receta directamente de la abuela. Esta situación me genera mucha tensión, porque Sarah parece estar cada vez más cerca del peligro. Efectivamente. Aquí vemos cómo la búsqueda de libertad puede ser un camino lleno de trampas. La inocencia de Sarah, su deseo de escapar de la rutina, la vuelve vulnerable a la manipulación. De alguien como Edgar Wolf, que solo busca su propio beneficio. Y lo que me impacta es que la abuela, Rebecca, no es la típica figura indefensa cuando Sarah llega al apartamento y la encuentra bailando con Edgar Wolf. La escena me dejó sin palabras. Esa escena es crucial para entender la complejidad de la historia, Rebecca. A pesar de su edad, no es una víctima pasiva. Baila con Edgar, se divierte, desafía las expectativas. Es como si nos dijera que la libertad también puede estar en aceptar el presente, en disfrutar la vida sin importar las circunstancias. Es una perspectiva muy interesante. Y aquí es donde la figura de Miss Lunatic vuelve a ser clave. Sarah, al ver la situación con su abuela y Edgar Wolf, decide escapar de nuevo, recordando el pasadizo secreto que Miss Lunatic le había revelado. Exactamente, la aparición de Miss Lunatic. Con su sabiduría un tanto caótica, no es casual. Es como si plantara semillas de libertad en la mente de Sarah, semillas que germinan en momentos inesperados. La niña, al enfrentarse a una situación que no encaja en su ideal de libertad, reacciona buscando una alternativa, una salida propia. Y esa salida, ese pasadizo secreto que supuestamente lleva a la Estatua de la Libertad. ¿Cómo lo interpretas? Para mí. Representa la búsqueda de una libertad absoluta, un ideal que tal vez sea inalcanzable. Es una imagen poderosa, sin duda. La Estatua de la Libertad, símbolo universal de esperanza y emancipación, se convierte en la meta final de Sarah, pero el hecho de que sea un pasadizo secreto, un camino desconocido, nos hace pensar en lo complejo y a veces incierto
del camino hacia la libertad. Totalmente. Y el final de la novela, con Sara adentrándose en ese pasadizo, nos deja con muchas preguntas. ¿Logrará llegar a la Estatua de la Libertad? ¿Encontrará la libertad que tanto anhela? El final abierto es una invitación a la reflexión. Martin Gaite no nos da respuestas fáciles, nos deja la tarea de imaginar, de interpretar. Quizá la verdadera libertad no se encuentra en un lugar físico, sino en la capacidad de elegir nuestro propio camino, aunque sea incierto, aunque esté lleno de desafíos. Me parece una reflexión muy profunda. Y ahora, me encantaría conocer tu opinión sobre el simbolismo de la ciudad de Nueva York en la novela. ¿Cómo crees que este espacio influye en la historia de Sara? Nueva York, y especialmente Manhattan, es un crisol de culturas, un lugar donde se mezclan la riqueza y la pobreza, el éxito y el fracaso. Es un escenario perfecto para una historia sobre la búsqueda de la libertad, porque representa un mundo lleno de posibilidades, pero también de peligros y tentaciones. Es cierto, y la energía frenética de la ciudad, el ritmo acelerado de la vida en Manhattan, contrastan con la vida más tranquila y controlada que Sara lleva en Brooklyn. ¿Crees que este contraste influye en su deseo de escapar? Sin duda, la ciudad se convierte en un imán para Sara, un lugar que promete aventura y emoción. Pero también es un espejo, que refleja sus propias contradicciones. Por un lado, anhela la libertad, la posibilidad de ser ella misma. Por otro lado, es una niña de 10 años, que aún necesita la protección y la guía de los adultos. Es una tensión muy interesante. Y creo que la novela, a través de la historia de Sara, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la libertad. ¿Qué significa ser libre en un mundo tan complejo y contradictorio como el nuestro? Esa es la gran pregunta que nos deja la novela. Quizá la libertad no sea un estado permanente, sino un proceso constante de búsqueda, de aprendizaje, de toma de decisiones. Y esa búsqueda, como vemos en el caso de Sara, no siempre es fácil. Puede estar llena de obstáculos, de decepciones, de momentos de duda. Y volviendo a la novela en sí, me gustaría destacar la prosa de Carmen Martín Gaite. Logra crear una atmósfera de cuento de hadas, a pesar de estar ambientada en un lugar tan moderno como Nueva York. ¿Cómo lo logra? Es cierto. Martin Gaite utiliza un lenguaje muy visual, lleno de detalles sensoriales. Describe los olores de la ciudad, los sonidos, las texturas. Logra que casi podamos sentir el viento en la cara de Sara mientras camina por las calles de Manhattan. Es verdad. Y a la vez, introduce elementos fantásticos, como la figura de Miss Lunatic o el pasadizo secreto, que le dan a la historia un toque mágico. Exactamente. Ese contraste entre lo real y lo fantástico es muy efectivo. Por un lado, tenemos la ciudad de Nueva York, concreta, palpable. Por otro lado, tenemos la magia que se esconde en los detalles, en las conversaciones con Miss Lunatic, en la imaginación de Sara. Y creo que esa combinación de realismo y fantasía también se refleja en los personajes. No son personajes planos, son seres complejos, con luces y sombras, que evolucionan a lo largo de la historia. Totalmente de acuerdo. Tomemos como ejemplo a Edgar Wolf. No es el típico villano de cuento. Es un hombre ambicioso, obsesionado con el éxito, pero también es vulnerable, inseguro. Incluso podemos llegar a sentir cierta empatía por él. Es cierto. Y creo que esa complejidad en los personajes es lo que hace que la historia sea tan atractiva. Nos permite identificarnos con ellos, comprender sus motivaciones, aunque no siempre estemos de acuerdo con sus acciones. Y al final, lo que nos queda es una historia llena de matices, de preguntas sin respuestas fáciles. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la libertad, la identidad, la familia y la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Y hablando de reflexiones, me gustaría destacar el final abierto de la novela. No sabemos si Sara llega a la Estatua de la Libertad, si encuentra la libertad que busca. ¿Qué crees que nos quiere decir la autora con este final? Creo que el final abierto es una forma de invitarnos a participar en la historia. No se trata de encontrar una respuesta única, sino de plantearnos nuestras propias preguntas, de imaginar qué sucede después de que Sara entra en el pasadizo secreto. Es una idea muy interesante. Y creo que esa es la magia de la buena literatura. Nos deja con la sensación de que la historia no termina con la última página, sino que continúa nuestra propia imaginación. Exactamente. Caperucita en Manhattan no nos da respuestas. Nos da herramientas para seguir pensando, para seguir explorando, para seguir buscando nuestro propio camino. Y para aquellos que quieran sumergirse en esta maravillosa historia, les recordamos que el audiolibro está disponible en Audible. Pueden encontrar el enlace en el primer comentario. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en Caperucita en Manhattan junto a nosotros. Si te gustó, dale like y comparte este video. Hasta la próxima.